Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes del quinto grado de secundaria, a esta su clase de Biología. Esperamos se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrea Castro y pertenezco a este increíble equipo denominado la Liga STEAM. ¿Alguna vez te has preguntado de qué se encuentra formada una gota de sangre o qué existe dentro de una gota de sangre? Para entenderlo, debemos aprender un poco más sobre la citología. ¿Pero qué es la citología? La citología es la parte específica de la biología que dedica su estudio a las células y a sus funciones. Pero a todo esto tú te preguntarás, ¿qué es la célula? La célula es una de las partes más pequeñas de los seres vivos, pero que a pesar de esto es considerada la unidad básica, que le permite desarrollar los procesos vitales para su desarrollo, como ser el crecimiento, la nutrición y también la reproducción. También debemos aprender quién descubrió la célula. La célula fue descubierta por Robert Hooke a principios del siglo XIX. Él estudió diferentes tejidos vegetales y corchos, viendo rugosidades porosas, que luego fueron denominadas células, pero nosotros necesitamos entender cómo lo hizo. Él lo hizo con la ayuda de un microscopio. El microscopio es un instrumento que nos ayuda a observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Existen dos tipos de microscopios. Los microscopios ópticos simples, que nosotros los conocemos más como lupas, o los microscopios compuestos, que son los que se utilizan más en los laboratorios. El microscopio con el cual Robert Hooke descubrió la célula fue un microscopio compuesto. Claro que era más simple del que conocemos hoy. Él asemejó las celdillas con las celdillas que existían en los panales de abejas. Es por eso que él las denominó células. Muy bien, apliquemos lo aprendido. Para ti, ¿qué es la célula? La célula será una unidad básica de la vida, una forma de nuestros tejidos. ¿Es necesaria para llevar los procesos vitales? ¿Quizá es todas las anteriores? ¿O ninguna? Tienes 10 segundos para responder. ¿Qué tal? ¿Qué respondiste? La célula es todas las anteriores. ¿Por qué? Porque es considerada la unidad básica de la vida, forma parte de nuestros tejidos y es necesaria para llevar a cabo los procesos vitales. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en su pregunta? Espero lo hayan recordado. Ahora debemos seguir. ¿Todas las células serán iguales? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que no. Pues no, las células no son todas iguales. Y para esto nos ayudará la morfología celular. ¿Qué es la morfología celular? Es la que se dedica al estudio de la estructura de las células y a sus características físicas, como su color, su tamaño y los órganos que posee, o organulos que posee. ¿Ustedes sabían que las células miden entre 10 a 30 micrómetros? Un micrómetro equivale a la millonésima parte de un metro. Algo muy curioso es que esto se aplica tanto a las células que componen a los gusanos como las células que componen a los elefantes. Ustedes creerían que las células de los elefantes son más grandes, pero no. Las células no difieren en eso, sino en la cantidad y en la forma de tejidos que forman. También hablaremos de una parte muy importante de la célula, que es el núcleo y su clasificación. La clasificación del núcleo se dará en dos partes: las células procariotas, que no poseen ningún tipo de núcleo, y las células eucariotas, que poseen un núcleo. Pero, ¿qué son las células procariotas?
Las células procariotas son las células unicelulares pertenecientes al reino Monera. Una de las características principales de estas células es que no poseen ningún tipo de núcleo, como ya les había mencionado, pero que su carga genética se encuentra en el citoplasma o en una zona denominada nucleoide. Las células procariotas son antecesoras a las células eucariotas, es decir, que existían mucho antes. También fueron y son conocidas como las primeras en ser desarrolladas. Ahora las conocemos como bacterias o arqueas. Estas han encontrado la forma de encontrarse en todo tipo de ambientes, que aunque no las podamos ver, se encuentran ahí. Existen diferentes tipos de células, ya sean autótrofas, ya sean heterótrofas, ya sean aerobias o anaerobias. No olviden estas palabras, porque más adelante las desarrollaremos. Muy bien, para recordar lo aprendido, debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es la clasificación de las células según su tipo de núcleo? No olviden que el núcleo es la parte principal de la célula. Les daré algunas opciones para poder apoyarlos. Opción A, autótrofas y heterótrofas. Opción B, procariotas y eucariotas. Opción C, todas las anteriores. O opción D, ninguna. Tienes 10 segundos para responder. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, son procariotas y eucariotas, no las olvides. Las procariotas que no poseen núcleo y las eucariotas que sí poseen núcleo. Muy bien, ahora que hemos aprendido sobre las procariotas, también debemos aprender un poco más sobre las células eucariotas. Pero tú te preguntarás, ¿qué son las células eucariotas? Las células eucariotas son células que tienen un citoplasma compartimentado, dispuesto por una membrana, pero cuya característica principal es que poseen un núcleo, el cual contiene todo el material genético. A los organismos formados por células eucariotas se los denomina eucariontes. Debemos aprender también qué tipos de clases de células eucariotas existen. Existen dos tipos: las células eucariotas vegetales y las células eucariotas animales. Las células eucariotas animales comprenderán un gran sinnúmero de seres vivos, incluidos nosotros, los seres humanos. Y las células eucariotas vegetales contendrán a las plantas y a los hongos. Entre la célula vegetal y animal existen diferentes diferencias, como ser que la célula vegetal contiene una pared celular, cloroplastos. En cambio, la célula animal comprende unos centriolos. Pero aunque existen muchas diferencias, existen muchas otras similitudes, como ser que ambas poseen una membrana celular, aunque sea diferente, ya que es una capa bilípida en células animales, una pared de polisacáridos en hongos y vegetales y una pared de peptidoglicano en bacterias. Aún así tienen otras partes que ellos comparten en común, como las mitocondrias, los vacuolos, el retículo endoplasmático o ER y el más importante, el núcleo. Para ello, es importante también aprender un poco más sobre lo que es la membrana celular. La membrana celular no será nada más que una pared que regula las entradas de nutrientes de la célula y las salidas de desechos de la misma. También es conocida como una estructura de mosaico fluido. Repasemos un poco. ¿Cuál es la envoltura que rodea a la célula? Les daré algunas opciones para que puedan ayudarse. Será el ADN, el citosol, la membrana celular. ¿Será ninguna? ¿O quizás sean todas? ¿Qué piensas tú? Te doy 10 segundos.
Muy bien, ¿cómo te fue? ¿Pudiste responder? La respuesta era el inciso C, la membrana celular, que como habíamos dicho, regula las entradas y las salidas de las células. Ahora que hemos aprendido los diferentes tipos de células que existen, también aprenderemos el cómo funcionan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no dejan de crecer ni tus uñas ni tu cabello? Esto se debe a la división celular. Pero tú te preguntarás, ¿qué es la división celular? La división celular es una parte importante del ciclo celular que permite que una célula general se pueda dividir para generar células hijas. Gracias a la división celular se da lo que nosotros conocemos como crecimiento, ya sea en organismos pluricelulares que son capaces de formar tejidos o en organismos unicelulares. En algunos tejidos la división celular se detiene. Es por eso que las células terminan envejeciendo, como es el caso de la piel. Otro proceso muy importante que debemos mencionar es la nutrición. ¿Ustedes cómo creen que se alimentan las células? Las células se alimentan de forma autótrofa, es decir, que son capaces de generar su propio alimento, o se alimentan de manera heterótrofa, es decir, que no son capaces de generar su propio alimento. Las células autótrofas pueden fabricar o sintetizar su propio alimento desde compuestos orgánicos e inorgánicos, como es el caso de los vegetales y algunas bacterias. Existen dos procesos de alimentación ligadas a las autótrofas, que son la fotosíntesis, que adquiere la energía del sol, y la quimiosíntesis, que es la que adquiere la energía de la oxidación o la reducción de un compuesto inorgánico. También, cuando nosotros hablamos de una alimentación heterótrofa, quiere decir que esos organismos vivientes no pueden sintetizar su propio alimento, por lo que deben adquirirlo de otros organismos que son capaces de sintetizar el mismo, ya sea provenientes de plantas o animales. Existen 4 partes cuando nosotros hablamos de la alimentación de las células. La primera, la penetración de sustancias, que se da a través de la membrana celular. La segunda, la digestión de las sustancias, con ayuda de las enzimas que se encuentran en las lisosomas. La tercera, la utilización de sustancias o metabolismo, ya sea por la construcción de moléculas o estructuras celulares que nosotros conoceremos desde ahora como anabolismo, o por la degradación de sustancias para generar energía, que nosotros conoceremos como catabolismo. Y finalmente se da la expulsión de las sustancias, ya que en muchas ocasiones las mismas células producen sustancias tóxicas que al final liberan. Muy bien. Ahora que hemos aprendido más sobre los procesos y las funciones que desarrollan las células, les haré una pregunta y sé que podrán respondérmela. ¿A qué se atribuye el crecimiento de los seres vivos? ¿Ustedes qué creen? Les daré algunas opciones para que puedan apoyarse. ¿Se atribuyen a la división celular? ¿Se atribuyen a la división de números? ¿Quizá es a la división? ¿O tal vez es ninguna? ¿Qué opinas tú? Tienes 10 segundos para responder. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? La respuesta era el inciso A, la división celular. Como les había dicho, existe una célula general que se divide para obtener células hijas. No olviden que esta es la que se encuentra en función al desarrollo. Hola, ¿cómo están? Hemos vuelto. Ahora que han aprendido los diferentes tipos de células y las funciones que desarrollan, necesitamos aprender un poco más sobre la estructura de la célula. Como ustedes ya lo sabrán, la célula está compuesta por muchas partes. Una de ellas es la membrana nuclear, que es la que contiene el núcleo. El núcleo es la parte de la célula más importante. Esta membrana nuclear es capaz de contener el ADN y las proteínas. Continuando con las partes de la célula, como ya habíamos mencionado, aquí podemos ver diferentes células como la célula vegetal y la célula animal.
debemos hablar del núcleo. El núcleo es la parte más importante de la célula, la cual contiene todo el material genético y el ADN, es decir, que contiene las características de un individuo, o sea, las características físicas, morfológicas, de tamaño, de color. También hablaremos del retículo endoplasmático, que cumple básicamente dos funciones. Es la de conectar al citoplasma con el núcleo y de transmitir diferentes nutrientes y de almacenar diferentes sustancias que han sido producidas por la célula. Existen dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. También hablemos de las ribosomas, que son las que contienen el ADN y las proteínas, y su principal función es de regular la síntesis de las proteínas. También hablemos de las partes que se encuentran solo en la célula vegetal, como son la pared celular, los cloroplastos, y una parte que solo se encuentra en la célula animal, que son los centriolos. También podemos hablar de la membrana celular, pero como ya les había dicho, es la que regula la entrada y salida de los nutrientes a la célula. También podremos hablar de las mitocondrias y de las vacuolas, pero eso se dará en una próxima oportunidad, es decir, en la siguiente clase. Muy bien, ahora que hemos aprendido muy generalmente las diferentes partes de la célula, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la parte de la célula que controla todas las actividades celulares y contiene la información genética? Te daré varias opciones: las ribosomas, las lisosomas, el núcleo o ninguna. Tienes 10 segundos para responder. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Espero que muy bien. La respuesta es el núcleo. Como les había dicho, el núcleo es la parte principal de la célula y contiene todo el material genético. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de nuestra clase. No olviden lo que aprendimos. ¿Por quién fue descubierta la célula? No lo olviden, Robert Hooke. ¿Qué tipos de células existen? Eucariotas con núcleo y procariotas sin núcleo. ¿Qué tipos de células eucariotas existen? La vegetal y la animal. No olviden sus diferencias y repasar lo aprendido. También no olviden las funciones que aprendimos, como la nutrición, las diferentes etapas que éstas tenía y muchas otras. Finalmente, aprendimos sobre las partes, que son el núcleo, que es la más importante, el citoplasma, entre otras, que lo verán en una próxima oportunidad con uno de nuestros compañeros. Muy bien, antes de despedirnos, quiero presentarles a mi gran equipo. Quiero darles las gracias a Lili y a Angie, que han estado conmigo en esta oportunidad. Muy bien, chicos, eso es todo. No olviden cuidarse mucho, quedarse en casa, lavarse las manos, tomar mucha agua y ser felices. Adiós.